Saludos futuros ingenieros, una vez más el ingeniero Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. En caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Muy bien, comencemos. El problema dice, determine la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Aquí nosotros tenemos diferentes elementos de la armadura. Todos ellos soportan una fuerza y esa fuerza puede estar en tensión o en compresión. Lo que nos está pidiendo el problema es que calculemos cuál es el valor y si están a tensión o a compresión. Considere que P1 es igual a 30 kN y P sub 2 es igual a 15 kN. Es decir, ya nos dan el valor de P1 que va hacia la derecha y el valor de P sub 2 que va hacia abajo. Perfecto. Para iniciar con para resolver este problema, vamos a iniciar como siempre con lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre es muy importante destacar lo siguiente. Primero, obviamente todas las fuerzas. Aquí tengo la de 30 kN a la derecha y 15 kN hacia abajo. Segundo, debo dibujar las reacciones, que esto ya vimos en el capítulo 5. Aquí tengo, en el punto A, tengo un pasador. Un pasador genera dos fuerzas, una fuerza en X y una fuerza en Y. Es aquí donde están estas fuerzas. Esas flechas de color morado ya les explicaré más adelante, pero a X originalmente dibujé a la derecha y a Y originalmente dibujé hacia arriba. Eso es una suposición que después del cálculo veremos si esto es correcto o incorrecto. ¿Qué otro soporte tenía? En el punto C yo tengo lo que es un rodillo. Un rodillo siempre me genera una fuerza perpendicular a la superficie. Como la superficie o el suelo es horizontal, pues la fuerza tendría que ser vertical para que forme el ángulo de 90 grados. Por eso esta fuerza va hacia arriba y le puse de N sub C, que significa normal en C. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los nodos, futuros ingenieros. Siempre coloquemos el nodo. Aquí está el nodo A, nodo B, nodo C, respectivamente. Colocar el nombre de todos los nodos. ¿Qué más? Cuando tenemos elementos inclinados, como es este de aquí, si es vertical y horizontal, no pasa nada. Pero cuando tenemos elementos inclinados, sí o sí tenemos que calcular un ángulo. Un ángulo que va desde esta línea hasta la línea horizontal o desde esta línea del elemento hacia la línea vertical. Cualquiera de los dos ángulos me sirve. Entonces, en este caso, a este ángulo lo voy a llamar teta y al de acá le llamo teta porque es exactamente el mismo ángulo, si se fijan. Perfecto. Con esto, nuestro diagrama de cuerpo libre está completo y vamos a iniciar con lo que es el desarrollo. El primer paso en este tipo de problemas es calcular primero el valor de las reacciones en los apoyos. Recordemos que si yo tengo un pasador liso y yo tengo un rodillo, siempre vamos a empezar con la sumatoria de momentos en el punto donde esté el pasador. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hacemos la sumatoria de momentos en un punto, se eliminan las fuerzas que no chocan, se eliminan las fuerzas que chocan a ese punto. En este caso, ¿quién está chocando el punto A? Está chocando la fuerza AY y la fuerza AX. Automáticamente estas dos fuerzas se eliminan y ¿qué tendría? 30 kN, 15 kN y la normal en C. Entonces, comenzamos. Recuerden, si la fuerza es horizontal, multiplico por la distancia vertical. Si la fuerza es vertical, multiplico por la distancia horizontal. Esa es la regla. Por ejemplo, 30 kN, bueno, se me adelanto aquí, perdón. 30 kN es una fuerza horizontal. Por lo tanto, debo multiplicarla por una distancia vertical. ¿Qué distancia? La distancia que hay entre esta fuerza hacia el punto A, que en este caso sería 4 metros. Perfecto, por eso es 30 kN por 4 metros. ¿Por qué negativo, ingeniero? Porque depende del giro. Recuerden, desde el punto A, si la distancia va hacia arriba y la fuerza va hacia la derecha, el giro es horario y ese giro se considera negativo. Ahora vamos con 15 kN. Como es una fuerza vertical, debo multiplicar por la distancia horizontal que existe entre esta fuerza y el punto A, que en este caso sería 3 metros. Por eso es 15 por 3. Aplicando la misma regla, desde el punto, si la distancia va a la derecha y la fuerza va hacia abajo, el giro es horario
y este giro es negativo. Perfecto, continuemos. ¿Qué otra fuerza? Tengo la fuerza vertical normal en C. Como es una fuerza vertical, multiplico por la distancia horizontal que existe entre la fuerza y el punto A, que en este caso sería 3 más 3, sería 6. Por lo tanto es normal en C por 6 metros. Listo, ya no tengo más fuerzas, ya no tengo más momentos, así que esto igualo a 0. Si se fijan, cuando una ecuación tengo igualada a 0 y en cada término se multiplica por un mismo valor, en este caso aquí está por metro, el metro se simplifica. Ingeniero, ¿y qué pasa si no lo simplifico? No pasa nada, al final igual se va a eliminar. Pero bueno, multipliqué 30 por 4, 15 por 3, tengo estos valores, como son signos iguales los sumé, despejo, este valor que está restando pasa a sumar, 6 que está multiplicando pasa a dividir, y ya tengo el valor de la normal en C, que nos dio 27.5 kilonewtons positivo. Si nos dio positivo significa que, como yo dibujé esta normal en C hacia arriba, y la respuesta me dio positivo, significa que la suposición fue correcta. ¿Qué más tenemos? Ahora que acabamos con la sumatoria de momentos en el punto A, ahora sí aplicamos las dos últimas ecuaciones, que es la sumatoria de fuerzas en X y en Y. En este caso, primero apliqué la sumatoria de fuerzas en Y, que tenemos AY positivo porque originalmente dibujé hacia arriba, 15 negativo porque va hacia abajo, 27.5 porque está hacia arriba. Esto es igual a 0, como son signos diferentes, se restan, despejo AY, este valor que está sumando pasa a restar, y AY nos dio un valor de menos 12.5 kilonewtons. Como nos dio negativo, ¿qué significa? Que el sentido que le colocamos es incorrecto. ¿Qué sentido le coloqué? Hacia arriba. Como salió negativo, ¿qué me está diciendo el problema? El problema me dice, no, Víctor, es hacia el otro lado. Entonces, si dibujé hacia arriba y me salía negativo, ¿qué hago aquí? En el cálculo pongo AY igual a, le coloco como positivo y al ladito coloco la flecha indicando la dirección correcta, que va hacia abajo. Y en el diagrama de cuerpo libre también, por eso está esa flechita morada. Esa flechita morada me dice que después del cálculo me di cuenta que allí realmente está actuando hacia abajo. También aplicamos la sumatoria de fuerzas en X. Aquí tengo 30 positivo porque va a la derecha. Y acá a X también positivo porque originalmente yo la dibujé a la derecha. Despejo, 30 que está sumando pasa a restar. Y como AX queda negativo, ¿qué significa? Lo mismo, que el sentido es incorrecto. Entonces en el cálculo coloco 30 kilonewtons ya positivo, pero coloco la dirección correcta. Como yo dibujé originalmente a la derecha y al dibujar a la derecha el resultado me dio negativo, coloqué la flechita en sentido opuesto, es decir que AX realmente va hacia la izquierda. Y en el diagrama de cuerpo libre también agregué esta flechita. Perfecto, indicando que AX realmente está actuando a la izquierda, y nos dimos cuenta de esto después del cálculo. Una vez que ya tengamos las reacciones en los apoyos, vamos a identificar los miembros de fuerza cero. Nosotros tenemos dos reglas para identificar miembros de fuerza cero. En este caso solo pude aplicar una para este problema. ¿Qué me dice? La teoría me dice que si yo tengo un nodo, ¿sí? Un nodo es un punto donde se unen dos elementos. Si yo tengo un nodo en donde solo se unen dos elementos y no hay ninguna fuerza externa, automáticamente los dos elementos, ¿sí? 1 y 2, los dos elementos son miembros de fuerza cero. Entonces, analicemos dónde está este caso. El nodo A no cuenta porque hay 3 elementos. Nodo B no cuenta porque hay 3 elementos. Nodo C no cuenta porque hay 3 elementos. Nodo D, fíjense, justo en este nodo hay 2 elementos, ¿sí? ¿Hay alguna fuerza externa? No. Entonces, ¿qué significa? Que se puede aplicar esta regla, que si en un nodo existen 2 elementos y no hay ninguna fuerza externa, automáticamente el elemento que está aquí y el elemento que está acá es un miembro de fuerza cero. Es decir que ED es igual a 0 y CD es igual a 0. Sin hacer ningún cálculo ya tengo el valor de la fuerza en 2 elementos. ¿Listo? Por esto llegué a esta conclusión. Perfecto. ¿Qué otro nodo? El nodo E no puedo aplicar porque hay 5 elementos. En el nodo F, ingeniero, aquí hay 2 elementos. Sí, pero ¿qué me dice la condición? 2 elementos y ninguna fuerza externa. Pero en este caso, en F, sí hay 2 elementos, pero también hay una fuerza externa. Automáticamente, si hay una fuerza externa, ya no puedo aplicar la regla que yo les dije.
Perfecto, entonces solo pude aplicar esta regla en el nodo D. Listo con esto, ahora sí, vamos a aplicar el método de nodos. Yo generalmente en el diagrama de cuerpo libre con un lapicito, ¿sí? Yo coloco una línea. Esta pequeña línea me indica que, voy a hacerla de nuevo ya. Esta pequeña línea me indica los elementos que yo ya encontré. Por ejemplo, yo ya sé que ED lo encontré, le pongo una línea. CD lo encontré, le pongo una línea. Ahora debo escoger un nodo, es decir, un punto en donde exista máximo 2 elementos. Entonces podría ser el nodo C, ¿sí? Porque 2 elementos que no conozca su valor. Puede ser el nodo F. Solo los 2 pueden ser, de hecho. En este caso yo escogí el nodo F. ¿Por qué? Porque solo hay líneas verticales y horizontales. Ingeniero, ¿y si yo quiero hacer el nodo C? Hágalo, no hay ningún problema. Igual debemos llegar exactamente a la misma respuesta. Perfecto, entonces si yo hago con el nodo F, me queda de la siguiente forma. Aquí están los 30 kilonewtons que estaban actuando en F. Recuerden que este puntito, el centro de este plano cartesiano, representa el nodo, ¿sí? Entonces justo en ese punto, en ese nodo, hago un eje Y y un eje X. Y ahí dibujo los elementos. Que tenía el elemento FE, o bueno, yo siempre coloco en orden alfabético, EF, y acá tendría AF. Ingeniero, ¿y cómo sacó esas fuerzas? Pues muy simple. Simplemente donde estaba el elemento, fíjense, solo hice esto. Aquí está el plano, donde estaba el elemento, puse una línea y le puse una flecha. Nada más. Y al hacer esto, yo estoy asumiendo que esta tensión. Yo siempre voy a dibujar, bueno, yo les aconsejo que apliquen esta regla. EF y AF yo no sé si están a tensión o a compresión. Perfecto, como yo no sé, yo voy a asumir que están a tensión. Es una suposición. El cálculo me va a decir si es correcto o incorrecto, porque si hago el cálculo y me sale positivo, es que sí está a tensión, y si hago el cálculo y me sale negativo, es que está a compresión. Fíjense, entonces, muy bien. EF imagino que está a tensión y AF igual a tensión. Entonces, aplico siempre 2 ecuaciones de equilibrio. En este caso, primero la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué tengo en X? 30 positivo porque va a la derecha y EF positivo también porque va a la derecha. Esto es igual a 0. Despejo, 30 que está sumando pasa a restar y EF que nos quedó negativo. ¿Qué significa cuando nos queda negativo? Que EF es igual está a compresión. Entonces aquí pongo EF, pongo 30 kilonewtons positivo, pero entre corchetes pongo la letra C, que eso ya se sobreentiende que está a compresión, por lo tanto ya es negativo. Ahora hago la sumatoria de fuerzas en Y. En Y solo tengo una fuerza que es AF, por lo tanto, como no hay más fuerzas, AF es igual a 0. Y listo, ya tengo la fuerza en 2 miembros más. Entonces aquí ya tengo la fuerza y aquí ya tengo la fuerza. Ahora ¿qué nodo escogería? La verdad, podría escoger el nodo C, porque aquí hay 2 elementos que no conozco. El nodo A, aquí hay 2 elementos que no conozco. Cualquiera de los 2. Muy bien, yo escogí el nodo C. Ingeniero, ¿puedo escoger el A? Sí. ¿Por qué no escogí el A? Porque en el A hay 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. Y en el nodo C solo hay 4. 1, 2, 3, 4. Y la CD es 0. Entonces básicamente serían 3 nomás. Siempre hay que buscar la parte más sencilla, no nos vamos a complicar. Esto no quiere decir que no debemos llegar a la misma respuesta. Entonces tomo el nodo C, ¿sí? ¿Y qué tendría? En el nodo C tenía, recuerden que el centro del plano cartesiano representa el nodo C. En el nodo C yo tenía una fuerza de la normal en C con un valor de 27.5 kilonewtons hacia arriba. ¿Qué más tenía? Tenía el elemento BC que simplemente puso una línea y le agregué la flechita alejándose. Cuando yo coloco la flechita alejándose del origen, es decir, de este puntito, significa que yo estoy asumiendo que está a tensión. Quizás sí, quizás no. Y también el elemento CE, que lo podemos ver acá. Este elemento CE, como tiene un ángulo, ¿qué significa? Que genera 2 componentes. Una componente en X y una componente en Y. Y recuerden que a mí me interesa trabajar con esas componentes. Pero primero debo encontrar el valor del ángulo. Para encontrar el ángulo, en los ejercicios siempre va a haber un triángulo rectángulo para encontrar ese ángulo. En este caso, fíjense que este ángulo se forma entre esta línea horizontal y esta línea vertical y aquí hay un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo lo separé,
La altura es 4 metros y la base es 3 metros. Fíjense. Y listo. Como este es un triángulo rectángulo y con respecto a este ángulo, 4 sería el cateto opuesto y 3 sería el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? La tangente. Porque la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto, que sería 4, sobre el cateto adyacente, que sería 3. Despejo θ, que es igual tangente a la inversa de 4 tercios. Y ya tengo el valor del ángulo, que tiene un valor de 53.1301 grados. ¿Ya? Entonces, este dibujo lo amplié más acá. Aquí tengo las componentes. Ahora que conozco el ángulo y yo quiero encontrar las componentes de una fuerza, y la fuerza se llama CE, ¿cómo encuentro? Pues yo debo encontrar aplicando las funciones trigonométricas seno y coseno. Recuerden, ¿cuándo aplico seno? ¿Cuándo aplico coseno? Coseno aplico con la componente que se encuentre unida al ángulo. En este caso, la componente horizontal está junto al ángulo, por lo tanto esa componente utilizo el coseno y se encuentra multiplicando el valor de la fuerza, que en este caso no sé cuánto vale, que es CE por el coseno del ángulo. Y si en la componente horizontal ocupa el coseno, pues en la vertical voy a utilizar el seno. Y listo, ya tengo cómo encontrar las componentes. Ahora sí, cuando tengo una fuerza inclinada, calcular las componentes, y con las componentes ya puedo aplicar las dos ecuaciones de equilibrio. Sumatorio de fuerzas en Y, que tendría esta componente positiva porque va hacia arriba. ¿Qué más tengo? Y el 27.5 kilonewtons positivo porque también va hacia arriba. Despejo, este valor que está sumando pasa a restar. Este valor que está multiplicando pasa a dividir. Y ya tengo que CE tiene un valor de menos 34.375 kilonewtons. Fíjense, como nos dio negativo, ¿qué significa? Exacto, que el elemento está a compresión. Por lo tanto, pongo CE es igual a, y expresando ya de forma correcta, es decir, con 3 cifras significativas, CE tiene un valor de 34.4 kilonewtons a compresión. Como dice compresión, ya se sobreentiende que es negativo. Y listo, ahora aplico la sumatoria de fuerzas en X. Ingeniero, ¿y por qué aplicó la sumatoria de fuerzas en Y primero? Siempre voy a aplicar la ecuación en donde tenga menos incógnitas. Por ejemplo, en Y, en el eje Y, ¿cuántas incógnitas tengo? Solo tengo una, porque no sé el valor de esa fuerza. Eso es una incógnita, cuando yo no conozco algo. Y en el eje X, ¿cuántas incógnitas tengo? En el eje X tengo 2 incógnitas, la fuerza BC y esta componente horizontal. Como son 2 incógnitas, mejor trabajo con el eje Y, que solo tiene una, y luego con el eje X. Listo. Entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué tendría? Menos, recuerden que esta componente horizontal va hacia la izquierda, menos CE, aquí está el valor, por coseno de 53.1301 grados. ¿Qué más tenemos? BC, que también está a la izquierda, por lo tanto sería menos BC, esto es igual a 0. Y reemplazo el valor de CE, pero reemplazo con el signo que nos salió. Si CE salió negativo, acá también lo reemplazo con negativo. Fíjense, aquí multiplico, ley de signos, menos por menos más, multiplicando todo esto nos da 20.625 kilonewtons menos BC igual a 0. Despejo. Este valor que está sumando pasa a restar. Recuerden que cuando yo despejo una variable en el lado izquierdo no puede ser negativo, jamás. En el caso que quede negativo, ¿qué es lo que hago? Multiplico por menos 1 al lado izquierdo y por menos 1 al lado derecho, o lo que es lo mismo, todo cambia de signo. Y BC tiene un valor de 20.625 kilonewtons positivo. Como salió positivo, ¿qué significa? Exacto, que BC está a tensión. Expresando de forma correcta, BC tiene un valor de 20.6 kilonewtons. Y listo, ya tengo el valor de BC y de CE. Voy a mi diagrama. Ya tengo el valor de CE y de BC. ¿Cuál me falta? Me falta 1, 2, 3 elementos. ¿Qué nodo puedo ocupar? Puedo ocupar el nodo A, puedo ocupar el nodo B, puedo ocupar el nodo E. ¿Cuál es el más sencillo? El nodo B, tiene menos fuerzas y solo hay líneas verticales y horizontales. Entonces voy a ocupar el nodo B.
Entonces justo en este punto, en ese nodo, hago un plano cartesiano. Si ven, aquí está, en el nodo B tenía esta fuerza de 15 kilonewtons hacia abajo. ¿Qué más tenía? Tenía la fuerza de BC. BC, fíjese cómo está con esta línea, que significa que ya lo calculé. ¿Cuánto vale BC? BC tiene un valor de 20.625 kilonewtons a tensión. ¿Sí? Entonces, esta sí o sí yo sé que está a tensión. Esta no voy a suponer porque ya la he calculado. Yo la voy a dibujar en tensión o en compresión, depende de cómo me haya salido. En este caso BC salió en positivo, entonces aquí ya lo dibujo a tensión sí o sí. ¿Qué me faltaba? Me faltaba el elemento BE y AB. Entonces esos dos elementos los dibujé acá. Fíjense, están aquí. BE y AB. Como yo no sé si están a tensión o a compresión, yo estoy suponiendo que están a tensión. Por eso dibujo la flechita al final, como si estuvieran alejando del origen. Eso significa que estoy suponiendo que están a tensión. Y como no hay fuerzas inclinadas, es decir, no hay ángulos, pues aquí aplico directamente las ecuaciones de equilibrio. En este caso, como en el eje Y tengo una incógnita y en el eje X tengo una incógnita, pues puedo empezar con cualquier ecuación. Así que haría una sumatoria de fuerzas en el eje X. Si va a la derecha es positivo y esto es igual a 0. ¿Qué tengo? AB negativo porque va a la izquierda, más este valor positivo porque va a la derecha, esto es igual a 0. Despejo, este valor que está sumando pasa a restar. Cuando despejo una variable, en el lado izquierdo no puede ser negativo. En el caso que quede negativo, multiplico por menos 1 al lado izquierdo y al lado derecho. O lo que es lo mismo, todo cambia de signo. Y AB tiene un valor de 20.625 kilonewtons. Como AB salió positivo, ¿qué significa? Que está a tensión. Expresando de forma correcta, AB tiene un valor de 20.6 kilonewtons a tensión. Listo, ahora aplico la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que tengo BE positivo porque va hacia arriba, 15 negativo porque va hacia abajo, no tengo más fuerzas en Y, esto es igual a 0. Despejo, 15 que está restando pasa a sumar y BE tiene un valor de 15 kilonewtons a tensión. Listo. Entonces, ya tendría el valor de BE y el valor de AB. El único que le me falta es AE. Entonces, AE solo se une en el nodo A y en el nodo E. Cualquiera de los dos puede ocupar. ¿Cuál ocupo? El nodo A, porque tiene menos elementos y el nodo E tiene más. Ingeniero, ¿y si escoge el nodo E? Tranquilos, igual llegan a la respuesta. Lo pueden comprobar si desean. Yo voy a escoger el nodo A. Entonces dibujo el nodo A con todas sus fuerzas. Fíjense, 30 kilonewtons. Aquí ya dibujé a la izquierda y 12.5 kilonewtons. Aquí ya también dibujé hacia abajo. Porque recuerden, cuando calculamos las reacciones, la AX iba a la izquierda y AY iba hacia abajo. ¿Qué más tenía? Tenía 3 elementos. Tenía el elemento, justo en el nodo A, ¿qué elemento tenía? AB, pero AB ya había calculado. Entonces, como ya calculé, directamente pongo este valor. ¿Dónde está AB? AB dice que es de 20.625 kilonewtons a tensión. Listo. ¿Cuál más no tenía? Aquí está el elemento AE. ¿Sí? Entonces, como no sé si está a tensión o a compresión, le puse la flechita acá, como que se aleja del origen. Con eso yo estoy diciendo que, o estoy asumiendo que ese elemento está a tensión. Puede que sea cierto, puede que sea falso, pero es lo que yo estoy suponiendo. Así que este elemento genera dos componentes, que son las de verde. Aquí está la componente vertical y la componente horizontal. Porque recuerden que si fuera un ángulo, a mí me interesan las componentes. Listo. Entonces lo de hace rato, ¿sí? Cuando yo tengo un vector y tengo su ángulo y quiero calcular estas componentes, debo multiplicar el valor del vector por el seno y el coseno del ángulo. ¿Cuándo utilizo seno? ¿Cuándo utilizo coseno? Pues muy simple. El coseno utilizo para la componente que se encuentre junto al ángulo, que en este caso sería la componente horizontal. Por lo tanto sería AE por coseno de 53.1301 grados. Y si aquí utilicé coseno, por lógica, con la otra componente tendría que utilizar el seno. Perfecto. Y entonces, en este caso, si se fijan, y también otro detalle, en el nodo A, también estaba el elemento AF. Ingeniero, ¿por qué no puse el elemento AF? ¿Por qué no lo dibujó? Porque si recuerdan, ¿cuánto valía AF? AF es igual a 0. Los que son 0 no se los debe dibujar.
Entonces, fíjense, ¿cuál aplico, ingeniero, aquí? ¿Sumatoria de fuerzas en X o en Y? En X solo tengo una incógnita. En Y solo tengo una incógnita. Entonces aplico cualquiera. Sí, realmente pueden aplicar aquí cualquiera. Yo apliqué la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque en Y, si se fijan, solo hay 2 fuerzas. Y en X hay 3 fuerzas. Y recuerden, siempre hay que seleccionar la opción más rápida. En este caso, pues me conviene trabajar solo con 2 ecuaciones. Así que sumatoria de fuerzas en Y, que tendría esta componente vertical, que tiene un valor de AE por seno de 53.1301 grados, positivo porque va hacia arriba. La componente de acá, 12.5 kilonewtons, negativo porque va hacia abajo y esto es igual a 0. Despejo, este valor que está restando pasa a sumar, este valor que está multiplicando pasa a dividir. Y ya sé que AE tiene un valor de 15.625 kilonewtons. Fíjense que salió positivo. Si salió positivo, ¿qué significa? Que AE está a tensión. Entonces, expresando de forma correcta, es decir, con 3 cifras significativas, AE tiene un valor de 15.6 kilonewtons y le pongo la letra T, que está a tensión, y se sobreentiende que ese valor es positivo. Y con esto hemos encontrado la fuerza en todos los elementos de la armadura. Y bueno, futuros ingenieros, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.